Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley: «Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré profetas y apóstoles, matarán y perseguirán a muchos de ellos. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes, y a los que quieren entrar se lo impiden». Cuando Jesús salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas y tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna afirmación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, durante esta semana hemos estado escuchando el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, en que Jesús recrimina a los fariseos y a los doctores de la ley por su hipocresía. Es algo muy importante para Jesús dejar claro que la religión verdadera, el verdadero amor a Dios, es algo interior, no solamente de signos externos, ¿no? Entonces, los fariseos cometían ese grave pecado que era aparentar ser buenos, cumplidores de la ley, que rezaban mucho, que hacían ayuno, que daban limosna, pero lo hacían solo para quedar bien delante de los demás. Y en el fondo su corazón estaba lleno de vicios, de orgullo, de egoísmo, de lujuria, de flojera. Todos los pecados capitales estaban presentes. Entonces Jesús les advierte que eso no está bien. No basta dar una buena apariencia de santidad si el corazón está lleno de maldad. Porque Dios mira lo interior del ser humano, no se queda solo con la apariencia externa, con la imagen que queremos vender muchas veces, porque a Dios no se le puede hacer tonto, como se dice, ¿no? Él nos ve profundamente y nos ama, pero es necesario tener una actitud fundamental que a veces la gente que no viene mucho a la iglesia, o que no viene nunca a la iglesia mejor, se ríe. ¿Cuál es esa actitud, no? La gente que no viene a la iglesia dice: yo no voy nunca al templo, nunca voy a la iglesia, soy católico, sí, soy católico, pero no voy a la iglesia a golpearme el pecho. Hemos escuchado eso 1.000.000 de veces. O el otro argumento para no venir es: ¿de qué me sirve ir a la iglesia si los que van a la iglesia son unos hipócritas, ¿no es cierto?, que se golpean el pecho y después salen y hacen puras barbaridades nomás? Entonces yo prefiero tener una relación directa con Dios y no ir a golpearme el pecho a la iglesia. Bueno, en cierta manera hay algo ahí que vale la pena atender, porque a Jesús no le gusta la hipocresía, es cierto. Pero cuando uno viene a la iglesia también está cumpliendo un mandamiento de Dios y nos hace bien, ¿no? Porque justamente el tercer mandamiento dice: santificar el día del Señor. Significa venir a la iglesia, venir a misa. Entonces hay que hacerlo por amor a Dios, no para quedar bien con los demás. Yo voy a la iglesia no para ver qué van a decir de mí o qué opino yo de los demás, si se portan bien, si se portan mal. Eso no importa tanto. Lo que importa es que yo me encuentre con el Señor. Y eso indica una actitud más profunda, ¿no?, más interna, más auténtica del corazón. Es a eso a lo que apunta Jesús hoy día. Dejar entonces una espiritualidad superficial significa tener una actitud de humildad,
Porque el fariseo o el doctor de la ley se creía santo, se creía religioso, pero no reconocía que era pecador. Se creía solamente justificado porque cumplía ciertos ritos y cumplía ciertos mandamientos externos. Entonces Jesús hoy día nos enseña que cuando uno viene a la iglesia y se golpea el pecho, eso hay que hacerlo de corazón. ¿Qué significa eso? Que ojalá tengamos la gracia de reconocernos pecadores, pero de verdad. Si yo me experimento pecador, eso ya es una gracia de Dios. Porque si yo digo no tengo pecado, entonces quiere decir que soy un fariseo en el fondo. Me creo bueno, me creo justo, me creo perfecto, o con un pecadito muy chiquitito que, bueno, Dios nos va a pasar de largo nomás. Entonces me justifico solo y en el fondo me estoy negando a recibir la gracia del perdón. Porque Jesús vino a buscar a los enfermos. Por eso es necesario reconocer nuestra enfermedad. Porque Cristo vino a buscar y amar a los perdidos, a los pecadores. Por eso es muy bueno, es una gracia muy grande reconocer que ando perdido y que soy pecador, que necesito de este médico divino, que es Jesucristo. Hoy nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice que todos han pecado y están privados de la gracia de Dios. Todos los seres humanos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. O sea, todos somos pecadores, pero Jesús al morir en la cruz y resucitar nos lava con su sangre y nos justifica, nos salva. Solamente Jesús nos puede sanar de la peor enfermedad que es el pecado. Y el pecado no es solamente cometer un error en la vida, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Hay gente que piensa eso, que pecado es o matar, o robar, o mentir, o tener lujuria, o ser envidioso, ser codicioso. No, el pecado es eso, pero es mucho más que eso. El pecado es romper la amistad con Dios, es quedarme apartado de Dios. Eso es el pecado, eso es lo terrible del pecado. Y quien está lejos de Dios está enfermo, porque la salud del espíritu, la salud del alma, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, el único, hermanos, que nos puede traer esta vida divina, esta vida saludable de Dios, es Jesucristo, no hay otro. Hoy estamos celebrando la fiesta, la memoria de Jesús, sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús es el único verdadero sacerdote. En estos días alguien me decía, me siento tan alejado de la iglesia porque los sacerdotes se han portado tan mal últimamente. Tal vez ustedes también han escuchado eso. Pero ahí hay otro error, ¿no? Otra superficialidad, que en la iglesia el único sacerdote es Jesucristo. Es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces, yo vengo a la iglesia, soy católico, vivo mi fe, porque no tengo puesta mi fe en los sacerdotes, sino en el único y eterno y sumo sacerdote, que es Jesucristo, es el Señor. Es a Él a quien nosotros necesitamos. Aquí veo que hay muchas botellitas con agua, hay sal, hay aceite de oliva. ¿Qué queremos con esto? Queremos que se conviertan en sacramentales. ¿Y qué es un sacramental? Es una acción de Dios a través de un signo concreto. Es una gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día alguien me decía, desde que yo coloco agua exorcizada en este lugar, me siento bien. Es otro ambiente. Queda todo liberado. La gente que entra aquí, a esta casa, se siente contenta, se siente feliz. Yo me siento mejor. ¿Y por qué pasa eso? ¿Es algo mágico? No.
es la acción de Jesús. Es Jesús el que obra estos milagros. En el nombre de Jesús nosotros obtenemos una salud interior, una vida profunda de Dios en nosotros, que es una luz divina que aparta las tinieblas, primero de nuestro pecado y las tinieblas de los espíritus malignos que nos rodean, porque eso es un hecho, ¿no? Nosotros no lo vemos con los ojos del cuerpo, dice San Pablo. Por favor, lean la Biblia en el capítulo 6, carta a los Efesios. Dice San Pablo que nuestro principal enemigo no es visible, no es de carne y hueso. Son espíritus malignos que vuelan alrededor nuestro, que ellos nos ven a nosotros y nosotros estamos ahí desprotegidos, no los vemos. Y ellos nos hacen daño. Solo la presencia de los espíritus del mal nos achata, nos deja mal, nos bajonea, como se dice, ¿no? Nos deprime. Pero con los sacramentales nos unimos a Cristo. Y Cristo es el sacerdote, Cristo es el pontífice. Pontífice significa puente, es el que nos conecta con el cielo, con el Espíritu Santo, con el Padre Celestial. Solamente Cristo nos puede dar entonces la salud verdadera, la vida verdadera. Jesús, queridos hermanos, es nuestro ejemplo en todo. Ustedes se han preguntado si Jesús tenía fe, tenía esperanza. ¿Será que Jesús tenía fe? Hay algunos teólogos que dicen que no, porque Jesús es Dios. Entonces, si Él es Dios, está viendo a Dios cara a cara siempre. Está en la visión beatífica. Y eso es verdad. Pero Jesús no es solamente Dios. Jesús también es un ser humano como nosotros. Tiene naturaleza humana. Por eso dice la Biblia que Él fue creciendo en ciencia, en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Jesús a veces también pasó por crisis existenciales, ¿no? Tentaciones también sufrió Jesús, porque Él fue humano, igual a nosotros, menos en el pecado, nunca cometió pecado, igual que la Santísima Virgen, pero Él conoció nuestra realidad humana. Por eso, queridos hermanos, Jesús es sacerdote verdadero, porque Él fue un hombre de fe también. ¿Fe en qué sentido? Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12. También es importante esa carta. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Porque tener fe no significa simplemente decir yo creo. Significa ser fiel. Significa seguir a Dios, obedecer a Dios. Y a Jesús también le costó obedecer. Acuérdense cuando estaba en la última cena, después vino la oración, Jueves Santo, la oración en el huerto de los olivos, y sintió tanta angustia el Señor que le pidió al Padre que apartara ese sufrimiento. Aleja de mí este cáliz, no aguanto más, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús también pasó por pruebas y en todo Él permaneció fiel. Entonces Jesús, queridos hermanos, es nuestro mayor amor, es nuestra vida. Él lo dio todo por nosotros. También es justo que nosotros lo demos todo por Él y que nuestra fe sea sincera, no sea solo de signos externos, una fe hipócrita como la de los fariseos, sino una fe profunda de verdadero amor a Dios, que se traduce en amor al prójimo. Es decir, ¿cómo se puede amar al prójimo de verdad? Con el perdón. Cuando yo perdono, extiendo la mano, perdono, pido perdón, reconozco también que yo he ofendido, que he tratado mal a mi hermano, me he dejado llevar por la rabia, por el odio, por malos pensamientos, he pensado mal de alguien. ¿Cuántas veces cometemos esas faltas de caridad? Pero qué bueno y qué justo es reconocerlo y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al prójimo y compensar de alguna manera el daño que hemos hecho, pidiendo perdón y dando el perdón a quienes nos ofenden.
Ese es el signo más bonito que demuestra que tenemos salud en nuestro corazón, cuando logramos vivir siempre el perdón. Si somos capaces de perdonar, hemos descubierto que Jesús verdaderamente es el puente que me une a Dios, porque nosotros somos hijos de Dios gracias a Jesús. Somos todos hijos en el Hijo, con mayúscula. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos Padre, porque Jesús es Hijo de Dios y nosotros somos hijos con Él. Padre, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, a los que nos han dañado. Porque Dios es bueno, porque Dios nos perdona. Porque Jesús es el signo de la misericordia de Dios. También nosotros tenemos el derecho y el deber de perdonar y de pedir perdón siempre. Así nuestra alma va a estar libre de rencor, libre del veneno, del odio, y vamos a estar sanos espiritualmente. Y la gracia de Dios se va a contener en nosotros y vamos a vivir siempre en la presencia de Jesús, en el Espíritu Santo, como María Santísima, que es la llena de gracia, o como San José, que es el varón justo, prudente, que buscó en todo agradar a Dios y servir a la Sagrada Familia. Así sea. Amén.